a mí empezar a hacer circo me salvó de cosas muy duras, o sea, me dio un enfoque muy saludable porque no es solo una forma de tener un output creativo, o sea, de tener una opción de expresar algo de manera creativa, sino que también fomenta pues la salud, ¿sabes? Bueno, creo que en general, no solo en México, el circo como que bueno, la gente no sabe generalmente que se puede estudiar circo. Creo que la gente generalmente piensa que naces en una familia de circo y lo haces de tu vida. Y creo que hay una visión como muy corta de lo que realmente es el circo, cuando en verdad es muchísimas más cosas. Hay dos preguntas dentro de la pregunta. Una es por qué los jóvenes se acercan al circo y por qué solo algunos encuentran cierta continuidad, ¿no? Es que yo empecé en el 99, más o menos, como en el 2006, 2005, yo pensaba que era una moda, que dije, ya, esto ya nadie lo va a querer en un par de años, ¿no? Creo que fue el sueño lo que me llevó a estudiar fuera de... ¿Tiene sentido? El circo como manifestación humana cubre dos facetas: la educación física, en tanto que disciplina y constancia, y expresión artística en cuanto a belleza del alma. Ambas se encuentran íntimamente relacionadas y resulta difícil delimitar y separar con precisión cada faceta. Pero digamos que en sus inicios, tan antiguos como el hombre mismo, la expresión circense debió haber nacido como una exhibición de habilidad física, de retos que el hombre mismo se planteó y al paso del tiempo fue perfilándose como una necesidad de proyección artística del ser humano. Escribía el historiador mexicano Julio Rebolledo en su libro La fabulosa historia del circo en México. Sin alas, los voladores totonacos, que hoy llamamos de Papantla, lograron poner a prueba sus propios cuerpos con motivos religiosos. Uno de los vestigios más antiguos que fungen como prueba de la existencia del circo es una figura que yace en la sala Olmeca del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. La figura de El Acróbata antoja a quien la vea que el Pane Circum Romano sea interpretado en lenguas indígenas. Los matachines, un grupo de acróbatas que subían las espaldas de sus compañeros, fueron descritos por Bernal Díaz del Castillo en La verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España. Con la llegada de los españoles a América, llegaron también sus actos acrobáticos. La época de mezcolanza se dio también dentro del circo. Pero no es hasta 1841, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que sucede un acto fundacional en esta historia. Pagando su licencia de 5 pesos, el 5 de marzo de ese año, don José Soledad Aicardo, mejor conocido entre sus compadres como don Chole, obtiene el permiso de hacer un espectáculo circense en forma, con su circo olímpico, que presentó en 1845 en la Plaza de Toros de San Pablo de la Ciudad de México. En el número 4 de la cuarta calle del Reloj, hoy llamada República Argentina, se inauguró en 1855 el Teatro del Relox. El lugar era pequeño, igual que el precio para ver lo que ahí se presentaba. Aquí el acróbata, payaso, titiritero y ecuestre Don Chole se presentó durante varios años de su vida. Es gracias a múltiples artistas circenses conocidos y desconocidos que la historia ha borrado que hoy en día podemos maravillarnos como espectadores y como creadores en el circo. Los malabares y acrobacias que ha hecho esta rama del arte se han visto siempre envueltos por el contexto en el que se presentaban. ¿Qué es en estos tiempos del circo? Hablamos con 5 artistas y representantes de la escena circense mexicana para intentar entender los cambios y la situación actual del circo y su relación con México. Yo entré de manera fortuita porque yo me dedicaba al teatro, yo hacía teatro, yo terminé el CCH y dije yo lo que quiero es hacer teatro, quiero dedicarme a estar en un escenario. Entonces, pues yo me empecé a formar como actor y en uno de tantos cursos que estaba yo buscando, dije, bueno, ahora quiero hacer algo más físico y fue que conocí
en unos cursos, empecé a conocer a gente que hacía circo en aquel entonces. Ahí conocí a un ruso que se llama Misha, bueno, le decimos Misha, Mikhail Shatin. Entonces, él fue el que me empezó a iniciar en estas cosas de circo. En ese entonces surgió un montaje que se llamaba Erótica de fin de circo, que si tú ahora les preguntas a las nuevas generaciones qué es eso, nadie sabe. Erótica de fin de circo fue una producción de la compañía Circo Raus en 1999. Este proyecto, dirigido por Israel Cortés, con escenografía de Jorge Ballina, sería un parteaguas en la escena del circo contemporáneo de México. De este proyecto surgirían nuevos grupos y compañías de circo contemporáneo, lo cual aumentaría la oferta de este tipo de espectáculos. Una de ellas fue Circo Sentido, a la que Silvestre Mejía perteneció, y con quienes empezó a incursionar en el mundo de la producción y las técnicas de seguridad, tareas que, a pesar de ser imperceptibles para el público, son vitales para el artista escénico. Me empecé a meter más en cosas de producción y en la instalación del equipo. Entonces, ya estando en Circo Sentido, pues me empecé a especializar más y obviamente abandoné la escena. Mi formación fue más autodidacta. Cuando yo empecé con este chico Misha, él me enseñó lo básico. Sabía muchísimas cosas, pero él también estaba aprendiendo. No tenías esa facilidad, tenías que irte a tiendas de alpinismo, buscar libros ahí, de donde pudieras encontrar la información. Entonces, pues yo la verdad, la mayor parte de mi formación fue autodidacta. Aprendí, creo que también el cariño, el amor hacia el equipo. Creo que empecé cuando tenía 12 años. Empecé en Centro de Arte Santa Úrsula, en la Ciudad de México. Y eso sería entonces 11 años, más o menos, que iba haciendo circo. Y entre esas cosas acabé en el Centro Nacional de las Artes, en el CNA, ahí en Churubusco. Y tomé unos talleres que se llamaban Programa de Formación de Artistas de Circo y Calle o algo así, no sé, PIFAC. El caso es que después de estos intensivos o workshops, como le quieran llamar, tuvimos un show donde yo pues hice acrobacia por primera vez y un poco de malabares. Tenía un personaje de un mesero, recuerdo. Y me acuerdo que en medio del show me di cuenta de que quería hacer esto. Esa pregunta siempre me cuesta trabajo porque lo empecé como un hobby y sin pensar que llegaría a hacer nada con ello. Pero bueno, poco a poco me fue gustando cada vez más y cada vez estaba más metida y terminó en que todas mis tardes se dedicaban únicamente a hacer circo y nada más. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, como que yo realmente estaba pensando como, bueno, no hay nada más que me guste hacer, o sea, que disfrute yo hacer realmente, lo único que me gusta es hacer circo. Pues empecé por 2013 con clases de multidisciplinarias de circo, acrobacia, danza contemporánea, danza aérea, como solo en recreativo, en La Fábrica, Casa de Artes y Circo Contemporáneo. Y en entre 2014 y 2015 descubrí la rueda CIR, que me fascinó. 2015-2016 fue cuando decidí y vi la posibilidad de dedicarme a esto. Yo tengo formación de bailarín. Bueno, en realidad empecé como actor en la preparatoria, en un centro de educación artística, que son centros aquí en México del IMBA. De ahí después empecé a hacer clases de danza, de técnica limón, y me especialicé en muchísimas técnicas. No me quedé clavado en una sola cosa. Y llegó cierto punto en el que también físicamente sentí que todavía me estaba haciendo falta algo y empecé a hacer gimnasia. Haciendo gimnasia conozco justamente a Julia Aja, que es trapecista mexicana. Lo que pasa ahí es que ella me invita a estos lugares, empiezo a entrenar con el maestro Enrique Bravo, gimnasia,
Y después empezamos a entrar como más en terrenos de contorsión, de parado de manos, de mano a mano, incluso al principio hice un poco de trapecio y sí hice un poco de aéreos, pero como que coordinaba un poco mejor la danza con las cuestiones de piso, ¿no? Muy tempranamente empecé a enseñar yoga, ya que una maestra me dio unos textos y me dijo que tenía que dar clase. Entonces empecé a incursionar en dar clases, aunque no tenía como ninguna formación pedagógica como tal en ese momento, y me fui dando cuenta de que tenía una especie de vocación en ese ámbito, ayudando a las personas, no solamente en la vocación de ayudar físicamente, sino también ayudar en muchas otras áreas. Todavía a la fecha de hoy, a pesar de que el circo tradicional mexicano tiene un gran peso dentro del circo internacional, recordemos que los trapecistas mexicanos son de los más fregones que hay a nivel mundial. Ahora las nuevas generaciones que están dentro del circo y que en realidad no tienen una formación dentro del circo tradicional, sino ya es circo fuera de las carpas, están notando que hay una formación más especializada no la encuentran en este país. Es una pena, pues México a mi opinión personal, entonces apenas tenía la primera generación del posgrado, o bueno, de una formación académica superior en circo de mente, pero a mi opinión todavía está muy verde. Quizá ahora es mejor y todo, pero hacía falta más experiencia y en verdad las otras opciones pues no me convencían. Y creo que sobre todo ahora el problema es un poco la infraestructura cultural que hay en México. No hay, los grandes teatros no programan mucho circo, no hay una cantidad amplia de festivales. En verdad, pues los que aprendemos, bueno, al menos cuando yo estaba allá, pues todo es como por la tarde, ¿no? Yo realmente fue como por puras coincidencias de la vida. Me gustaría dar una respuesta más, no sé. Pero, no sé, yo me quería ir a Francia porque tenía 17 años y alguien me dijo que había circo en Francia, entonces dije como, muy bien, vámonos para Francia. Fui a hacer una audición en Francia y no entré, conociendo chicas en Francia de Carampa y me dijeron que probara en Carampa, que todavía había tiempo y me fui para Carampa y hice las audiciones y entré y pues ahí me quedé. Creo que no lo pensé mucho, creo que fue más el sueño que me motivó, como se pinta muy bonito irte a otro país a estudiar. Entonces, no sé, como ahorita lo veo en retrospectiva y fue como de verdad no pensaste en lo que implicaba. Los mexicanos tendemos mucho a idealizar mucho el exterior. En México pasan muchas cosas muy importantes, pero siendo jóvenes no las hemos visto, ¿no? O están escondidas o no son promovidas como deberían de ser. Hace 10, 15 años era imposible encontrar un maestro de parado de manos como tal. Había maestros de gimnasia, pero ya como concentrados a la cuestión fusión arte-deporte, no era tan fácil de encontrar, ¿no? Entonces yo mismo me fui a Montreal a hacer el examen a la Escuela Nacional de Circo, pero ya estaba muy grande cuando yo fui y cuando lo hice, yo ya bailaba, llevaba mucho tiempo bailando, llevaba tiempo haciendo cosas escénicas y los mismos personas del examen me dijeron, el primer año te vas a morir de aburrimiento. Es que ustedes no entienden, les decía, en México no hay ni un maestro, ¿no? O sea, no me importaría repetir todo lo que ya sé.